Mi querido Ricardo, ¿cómo estamos? Yo bien, afortunadamente aquí, eh, sano, que es lo importante en este tiempo. Mira, creo que estoy de acuerdo en muchas cosas contigo, extrañamente, luego de algunos rifirrafes que hemos tenido. Pero en esta ocasión estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, en otras, por cierto, no. Eh, tú me dices que el propósito, ¿no es cierto?, de, de, de esta conversación, yo te planteaba cuál era el propósito de que tú tomaras una actitud muy antagónica respecto a Grecia. Pero bueno, tú me planteas que el propósito de la conversación sería detectar la singularidad o las singularidades en Grecia. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, sí, sí, pero no creo que sea el único propósito, digamos. Creo que hay otros propósitos más importantes y más relevantes y más sublimes, ¿no es cierto?, en el análisis de este periodo de la historia que para mí es muy relevante. Tal vez, y entiéndeme, no es que yo lo esté idealizando y que diga que, pero me parece que es un periodo digno de ser analizado y de ser analizado en profundidad, porque yo lo hice, o en su momento alguien lo hizo conmigo y me pareció apasionante. Entonces me gustaría también apasionar de pronto a alguna persona, quien dice que no, que podamos lograrlo. Pero para eso necesitamos analizarlo con más detenimiento. Entonces, eh, antes de llegar a lo que tú me planteas de Platón y Aristóteles, lo que estoy de acuerdo, que son una culminación un poco de este fenómeno. Eh, bueno, tú me hablas de la inteligencia como como un norte, ¿no es cierto? Como un norte de, 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 de conocer, ¿no es cierto? De conocer y de llegar a admirar esta inteligencia. Tú me hablas de la inteligencia animal, sí, hay una inteligencia vegetal probablemente, una inteligencia mineral quizá, eh, una inteligencia, ¿por qué no planetaria? Puede ser que el planeta Tierra tenga una inteligencia, el universo tiene una inteligencia. Creo yo, el universo responde a una cantidad de leyes inteligentes, finalmente, ¿no? Muy inteligentes. Y sí, creo que es un gran tema. Ahora tú hablas de Dios, bueno, ahí ya podemos entrar en una polémica un poquito más cruda y ácida al hablar de Dios, porque, bueno, ya llegará el momento, creo yo. Eh, tú me dices que hay alguna irrelevancia, ¿no es cierto?, en Aristóteles y Platón. Yo no sé a qué te refieres con irrelevancia. Si lo empleas como en un término peyorativo, como en un término despectivo, o lo empleas como una cosa. Yo en eso no estoy muy de acuerdo contigo, entonces quisiera verlo de la siguiente manera. Alguna vez también por ahí lo leí, no te podría citar con quién lo dijo, pero cada filósofo tiene que subirse en el lomo del otro o de otros, ¿no es cierto?, para mirar más allá. Entonces, si tú te refieres a eso, como que Platón y Aristóteles, o los científicos antiguos, o los anteriores a los nuevos, o las teorías e hipótesis anteriores a las nuevas, en ese sentido son irrelevantes, estoy de acuerdo, son irrelevantes, porque lo relevante viene en las nuevas, en el nuevo peldaño que estamos haciendo en este edificio del conocimiento humano. Entonces, si te refieres a irrelevante
como algo que ya se superó, es probable, pero no es irrelevante, porque sin ese pensamiento quizá no hubiéramos llegado al otro. O quizás sí, pero es un fundamento más en este edificio, como te digo, que se va construyendo ladrillo por ladrillo. Ahora, el aporte de ellos es fundamental, o sea, es fundamental en el ejercicio del pensamiento. En algún momento, lo que tú decías, Empédocles, no sé, o tú me nombras al otro eh, filósofo que decía, hablaba del átomo, claro, y después se descubre que el átomo no es la mínima parte, sino que son las partículas subatómicas. Entonces, tú bien hablas de los fotones, los neutrones, los protones, los quarks, ya son cosas pequeñísimas, y después se descubre la mecánica cuántica. Luego Newton propone una teoría de la gravedad y Einstein la perfecciona bueno, y no la perfecciona, sino que la derrumba, la antigua, pero ciertamente tenemos que reconocer los aportes de los anteriores, aunque después quede obsoleta ese pensamiento. Eh, Tú hablas de la semántica y sí, me parece interesante. Sin lenguaje no hay pensamiento, así de sencillo. Si yo no sé que esto se llama, no sé, anteojos, no puedo pensar en un anteojo. Lo puedo visualizar, pero no puedo desarrollar un pensamiento relativo a esa idea. Digamos. Entonces, hay una cosa semántica indiscutible, una importancia de la semántica, pero te quiero decir que la ciencia no es solo semántica. O sea, la ciencia no solo se dedica a clasificar, porque eso no tiene ningún sentido. La ciencia observa, plantea una hipótesis, estoy hablando del método científico, experimenta y concluye con una teoría. ¿Mm? Así es el método científico, observa qué es lo que está pasando. Luego teoriza o digamos hace una hipótesis, ¿no es cierto? Dice, no, esto debe estar pasando por esto. Voy a experimentar para ver si es eso. Hace el experimento y se da cuenta que sí o que no, que tenía razón o que no. Entonces tiene que plantear otra nueva hipótesis respecto a un problema. Entonces no tan solo es clasificar, sí, clasifica que las especies y que no sé qué, pero la clasificación de las especies un poco va también para ver detalles de la evolución. O sea, para ver de dónde viene y hacia dónde van las cosas, los animales en este caso. Entonces, es una clasificación con un objetivo, no por clasificar, creo yo. Entonces, es cierto, las teorías y todas las conclusiones son transitorias, porque están esperando, ya, si bien ya se plantea una teoría, es porque está esperando la siguiente, porque está esperando que otra persona o el mismo científico eche por tierra esa teoría, ¿no es cierto? Y vuelva y avance a la siguiente. Y así ha sido todo el tiempo. Es por eso que me parece que tú como que pretendes como nuevamente, pretendes como obviar el tema del fenómeno griego. Y yo quiero insistir en eso, mira, a mí me parece maravilloso y me parece tan alucinante los pensamientos presocráticos.
presocráticos. Me parecen quizás más alucinantes que los pensamientos aristotélicos o platónicos, ¿no? Me parecen los presocráticos que son de una belleza increíble. A mí me cautivó la filosofía en general, cuando alguna vez leí acerca de la discusión que tenía Heráclito y Parménides respecto a la existencia. Eh, Te recuerdo, y quisiera con esto, ¿no es cierto?, cautivar también a la gente que nos pueda escuchar. Si podemos, podemos meterle la semilla en el cerebro a alguien respecto a la filosofía y al pensamiento, me parece importante, Ricardo, como labor, así. Eh, entonces, yendo como a esa discusión que había entre Heráclito y Parménides, de que Heráclito decía que la existencia, ¿no es cierto?, era el momento, solamente un momento. Entonces, sostenía que un hombre que se mete en un río, tú sabes, es un poema, una fracción de un poema que se rescató. Entonces, un hombre se mete a un río y la segunda vez que se va a meter ese hombre al río es otro hombre y es otro río. Por lo tanto, la existencia es un devenir, simplemente. Un devenir. Él emplea esa palabra, el devenir. Entonces, es un momento. Entonces, sería como una ilusión, porque ya el pensamiento va a qué tan breve puede ser ese momento. Tal vez ni exista ese momento. Entonces hay un planteamiento. En cambio, Parménides habla de un ser eterno, un ser inmutable, ¿no es cierto?, perfecto, infinito. Parménides habla ¿no es cierto?, de que el ser es ser y el no ser es no ser. Entonces, lo plantea, como te digo, como un ser perfecto. Incluso más aún, él yendo al tema de los dioses de ese tiempo, él dice que el ser incluso es anterior y superior a Dios o los dioses. El ser es anterior y superior a ellos, o a él. Entonces, esa discusión maravillosa a mí me cautivó y, y bueno, si pudiéramos entonces meter, como te digo, el bichito del pensamiento, que puede ser con muchas cosas, como tú dices, pero en este caso estoy hablando de Grecia, y estoy hablando de Grecia porque no me parece justo sobreseer al resto de los filósofos y a sobreseer todo ese periodo solamente hablando de Platón y Aristóteles, y más encima tú no estando de acuerdo con su filosofía. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero reconozco en ellos también un pensamiento profundo, reconozco en ellos una forma de ver las cosas maravillosas. Platón con su teoría de los dos mundos, Aristóteles con su teoría de la sustancia, en fin, con su clasificación de la sustancia digamos, del ser, ¿no es cierto? Me parece fabuloso, maravilloso, que sí, después quedó obsoleto, que sí, que después todo lo que decía Aristóteles respecto él hablaba de una cúpula, ¿no es cierto?, que el cielo era una cúpula y que entonces lo que estaba abajo de la luna era una cosa y lo que estaba, la luna era el límite. Entonces, bueno, son cosas, pero el pensamiento, el pensar, el abrir la mente, el hacer funcionar el cerebro me parece maravilloso de esos tiempos. Ricky querido, lo dejo aquí y te estoy planteando nuevos temas.
pero yo quisiera que no pasaras por alto y tan someramente el tema de Grecia, porque, como te digo, hay mucha tela que cortar y mucho mundo que arreglar respecto a eso. ¿Listo? Un abrazo, amigo.